Cuando un niño desaparece, sus amigos, familia y la policía se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos al tratar de encontrarlos. Su ausencia coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y la aparición de una extraña niña. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. En el video de hoy te hablaré sobre los supuestos libros y hechos reales en los que está inspirado Stranger Things. Así que, comencemos. Número 1. El talismán. Escrita en 1984 por King y Peter Straub, este libro cuenta la historia de un hombre que es capaz de viajar entre New Hampshire y un mundo paralelo llamado Los Territorios, cosa que se ve también en la serie desde el primer capítulo. En el libro, un joven realiza estos viajes buscando un antídoto que salve a su madre de la muerte. Número 2. El Proyecto Montauk. Fue un libro escrito por Preston Nichols y Peter Moon en 1992. Esta novela, inspirada en los años 70 y 80, trata sobre la desaparición de un niño en Montauk, una comunidad de Nueva York, y realizaba viajes en el tiempo. Entre una de las cosas que causó más impacto de este libro fue que uno de los autores mencionó haberse inspirado en sus propios recuerdos, los cuales, según él, no había recordado hasta mucho tiempo después. Por otro lado, la publicación del libro también coincidió con el rumor de que el gobierno americano hacía experimentos secretos humanos, aunque las teorías nunca se confirmaron y todo quedó en rumores. El libro generó gran impacto gracias a esto. Los autores de Stranger Things se basaron en este libro conspiranoico para darle vida a Once y toda la pandilla que combate contra Vecna. Número 3. El Proyecto MK Ultra. En 2001 se reveló información que causó gran revuelo en la población. Estos documentos contenían pruebas sobre experimentos que se realizaron a personas en contra de su voluntad en Estados Unidos durante el tiempo de la Guerra Fría. Dichos experimentos consistían en operaciones encubiertas que desarrollaban técnicas de control mental que le diera ventaja a Estados Unidos con sus enemigos en la Guerra Fría. Cabe destacar que estos experimentos eran ilegales y obligaba a las personas a revelar información. Stranger Things hace referencia a esto con el conocido personaje Once y los experimentos realizados durante la serie. Número 4. Calabozos y Dragones ligado al satanismo. En la cuarta temporada de Stranger Things se crea el Hellfire Club, un grupo de estudiantes amantes del juego Calabozos y Dragones. A lo largo de la temporada, varias personas hacen presión a la policía para investigar los asesinatos que habían ocurrido y, tras manipulación de varios miembros del equipo de básquetbol, los sospechosos fueron los integrantes del Hellfire Club, ya que su juego favorito, Calabozos y Dragones, fue ligado con el satanismo. Esto ocurrió también en la vida real. En 1979, el joven de 16 años, James Egbert, el cual sufría de depresión y abuso de sustancias tóxicas, desapareció e intentó suicidarse, y el juego estuvo conectado con esto. De acuerdo con el periódico The Saturday Evening Post, varios medios relacionaron el acto del joven de intentar quitarse la vida con el juego, ya que él era gran fan del mismo. De igual forma, se relacionó Calabozos y Dragones con el satanismo y la brujería, lo que generó pánico y desconfianza por el juego, justo como ocurre en la serie. Número 5. El personaje Eddie está basado en Damien Echols. Durante la temporada, este personaje, que se ganó el amor del público, fue culpado injustamente de la muerte de Chrissy Cunningham. Al final, se demostró que era inocente. Sin embargo, comenzó a huir de la policía y termina envuelto en la aventura de los protagonistas de la serie. Esto también ocurrió de forma similar en la vida real. Esto está basado en el documental de Netflix Lost Paradise, el cual cuenta la historia de Damien Echols, que, junto con otros dos amigos de él, fueron acusados injustamente del asesinato de 3 niños en 1993, debido a sus problemas familiares, forma de vestir y antecedentes criminales como robos menores, a pesar de que no había suficiente evidencia.
un testimonio que años después se descubrió que fue falso. Los envió a la cárcel durante 18 años para posteriormente ser liberados al descubrir que el padrastro de los niños pudo haber sido el verdadero culpable. Si te está gustando el video, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos con número 6, Proyecto Nina. Este no solo fue el nombre del quinto episodio de la cuarta temporada de Stranger Things, en el que vemos a una Once muy vulnerable y con la oportunidad de recuperar sus poderes, al igual que el caso de Eddie Munson. Once está basada en una historia real. Te estoy hablando de Nina Kulagina, una niña nacida en 1926 que aseguraba tener poderes telequinéticos. No solo podía mover cosas, también aseguraba ser capaz de detener el corazón de sus víctimas. El caso de Nina se hizo famoso durante la Guerra Fría, siendo objeto de varios experimentos rusos como mover cosas a través de una mesa, separar huevos de agua, entre muchas otras cosas. La historia más impactante fue cuando, en un cuarto lleno de científicos, Nina fue puesta a prueba con la tarea de detener el corazón de una rana, el cual había sido extirpado y gracias a una solución seguiría latiendo durante 1 hora. Según los reportes de los científicos, a Nina solo le costó 7 minutos de concentración detener el corazón de la rana por completo. Posteriormente, un científico incrédulo de las habilidades de Nina la retó a hacer lo mismo con él. Ella aceptó e inició con su prueba. Poco tiempo después, el experimento se detuvo rápidamente ya que los latidos del científico estaban aumentando a un nivel muy peligroso. Número 7. Akira. La icónica película de 1988 que sigue la historia de Kaneda, un muchacho que va en búsqueda de su mejor amigo luego de adquirir habilidades telequinéticas tan increíbles como peligrosas. Sin embargo, la relación de Stranger Things no es exactamente con esta película, sino con el anime basado en ella, Elfen Lied, el cual cuenta la tétrica y controversial historia de Lucy, una chica que a simple vista puede parecer inofensiva e incapaz de comunicarse, pero que esconde un muy peligroso poder destructivo y es encontrada por 2 adolescentes. Además de las referencias en la serie, esta inspiración es confirmada por el mismo Matt Duffer, el cual en una entrevista al Daily Beast aseguró: "No había visto Akira hace mucho, pero recientemente vi Elfen Lied que está claramente inspirada por la película". Número 8. La historia de la casa Amityville. La historia del ser terrorífico Vecna, que habita en la casa de Hawkins, podría relacionarse con la historia de la Amityville, que ha sido llevada al cine en repetidas ocasiones. Esta data de 1974 y cuenta la historia de los Lutz, una familia que decidió mudarse a una vivienda donde 13 meses atrás un miembro de la familia asesinó a sus padres y hermanos porque las voces de la cabeza lo obligaron a hacerlo. Según contaron los Lutz, tras mudarse a la casa comenzaron a experimentar sus peores pesadillas. Veían una misteriosa baba verde que corría por las paredes, escuchaban ruidos extraños y penetrantes olores, además de sentir presencias extrañas. Número 9. Tiburón. Aunque es cierto que las tramas no tienen nada que ver, es un hecho que la icónica película Tiburón es una de las favoritas de los hermanos Duffer, y esto se puede ver en referencias tal vez un poco sutiles pero claras. Primero tenemos al Demogorgón, un monstruo con un gusto claro por la sangre y que se siente atraído por ella, además de la escena en la que Bárbara se corta y cae sangre en la piscina. Es una referencia rápida y clara a la película. Además, tenemos también al policía Hopper, un oficial de la gran ciudad que fue trasladado al pueblo en el que transcurre toda la historia. Una muy clara referencia al oficial Brody de Tiburón, el cual tuvo un traslado similar. Número 10. E.T. el extraterrestre. Esta, sin duda, es una de las referencias más claras dentro de la película. Desde el hecho de unos niños en bicicleta que van en contra de una organización con la intención de proteger a su amiga Once, una niña desconocedora del mundo real con poderes increíbles y que observa todo con entusiasmo y asombro.
hasta la escena en la que, al igual que Gertie con E.T., los chicos maquillan y visten a Once con un vestido y una peluca para que pase desapercibida y sea mucho más difícil localizarla. Así terminamos este top 10 sobre la serie que ha captado la atención de miles y ha estado en boca de muchas personas, llevándose muy buenas críticas con su historia fascinante y sus personajes carismáticos y misteriosos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.